Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Said Chaya, soy coordinador académico de las licenciaturas en Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral. Les doy la bienvenida a este espacio, este encuentro, un capítulo más de la serie Diálogos de Política Pública que organiza nuestro máster en Políticas Públicas a modo de clase abierta. Francamente, desde la universidad nos parece fundamental hacer hacer un aporte de calidad, a pesar de la coyuntura, a pesar de que los hechos estén en caliente de alguna manera, nos parece importante ayudar a comprender desde la universidad, y creo que esa es la misión de la universidad, ayudar a comprender el mundo en el que estamos viviendo y de alguna manera tratar de ver cómo vamos a hacer para poder salir de esto, ¿no? Son escenarios futuros complejos, como les decía, en caliente, estamos atravesando todavía la coyuntura, pero vamos a ver si podemos tirar algunas puntas que nos permitan comprender un poco mejor cómo será quizá el día después. Tuvimos una charla inicial sobre epidemiología, otra sobre economía. Hoy toca geopolítica y sobre el cierre le voy a decir cómo vamos a continuar. Nuestro expositor de hoy es Francisco de Santibáñez, que es especialista en relaciones internacionales. Actualmente se desempeña como secretario general del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, el CARI, un think tank muy prestigioso en Argentina. Y es Global Fellow del Wilson Center for International Scholars, basado en Washington, D.C. También es profesor, justamente, del Máster en Políticas Públicas de la Universidad Austral. Francisco es autor de varios libros: La Argentina y el Mundo, Claves para una integración exitosa, La Rebelión de las Naciones, Crisis del Liberalismo y Auge del Conservatismo Popular, y también de numerosos artículos en revistas especializadas del país y del exterior. Actualmente está colaborando todos los sábados, tiene su columna en Infobae, ahí lo pueden seguir, lo pueden leer. Antes de comenzar con la exposición de Francisco y dar la bienvenida, les sugiero que, bueno, van a darse cuenta que está cerrado, los micrófonos están cerrados, ¿sí? Chequen el audio para ver si funciona todo bien, pero las preguntas las hacen a través del chat, ¿sí? Bueno, Francisco, te damos la bienvenida, muchas gracias por participar, bienvenido. Bueno, Said, muchas gracias por las palabras, muchas gracias al programa por la invitación a hablar hoy, que como decías vos es una continuidad de los temas que ya estábamos conversando y que seguirán mañana y en la mesa de debate. Básicamente yo lo que voy a hablar es un poco cuáles pueden ser los efectos políticos tanto dentro de las naciones como en las relaciones internacionales de la crisis que está causando el coronavirus, que es una crisis política, económica y social de enorme magnitud, además de sanitaria, como todos sabemos. Y lo primero que quiero decir es que para encarar un tema como este hay que ser humilde, tenemos que ser conscientes de que hay un montón de factores que no conocemos, no controlamos, que tienen que ver con la ciencia, con la naturaleza del virus, si va a haber o no va a haber una segunda ola, por ejemplo, y tenemos que ser muy conscientes de la incertidumbre que eso genera. Pero a pesar de eso, quiero compartir algunas ideas para empezar a pensar sobre lo que puede suceder. Y para entender esto, tenemos que situarnos en dónde nos encontrábamos antes de que aparezca la crisis del coronavirus. Y estábamos en un mundo en transición, un sistema internacional en transición. Brevemente, para describir lo que sucedió luego de la Guerra Fría, surgió Estados Unidos como la gran potencia vencedora y se consolidó lo que los especialistas denominan un orden liberal, que fue un sistema internacional basado en tres grandes pilares sobre el que se sostuvo. Uno, la importancia del libre comercio,
El segundo pilar es la importancia de las instituciones internacionales para facilitar la cooperación entre los estados. Y el tercer pilar fue la defensa de los derechos humanos y desde Occidente de la democracia liberal, que se llevó a otras regiones, a otros países, a través de la diplomacia, inclusive, como en el caso de Irak, en intervenciones militares. Bueno, en los últimos años, lo que notamos es que este orden liberal, del cual surgió la globalización, sobre el cual se sostuvo la globalización, entró en crisis. Y entró en crisis porque surgió una nueva camada de líderes alrededor del mundo que desafiaban muchos de estos principios. Y estoy hablando no solo de Donald Trump, estoy hablando de Bolsonaro, de Boris Johnson en Gran Bretaña, de Putin en Rusia, de Netanyahu en Israel, Erdogan en Turquía y muchos otros líderes que tienen una visión distinta a la liberal. Tienen una visión en donde tienden a priorizar el interés nacional sobre valores más universales, tienden a tener regímenes más conservadores en lo social y suelen buscar subordinar muchas veces el interés económico a otro tipo de consideraciones, de seguridad nacional, por ejemplo, o de estabilidad social. Y nos agarró el coronavirus, que sin lugar a dudas va a tener consecuencias. Y yo creo que ahora tenemos dos opciones. Hay dos grandes narrativas que se presentan para explicar lo que está sucediendo en el mundo y brindar consejos diferentes hacia dónde tenemos que ir. Y de las dos narrativas, la que se imponga va a ser la que va a definir en gran medida lo que pasa en el sistema internacional en los próximos años. La primera narrativa es la liberal, que ya mencioné, y que sostiene que la crisis económica y social que estamos viviendo en gran medida es consecuencia de estos líderes conservadores populares, que por un lado despreciaron en gran medida a los técnicos y eso no les permitió actuar de manera correcta ante la amenaza que significó la expansión de una pandemia, y dejaron de colaborar internacionalmente, porque como ya les mencioné, desconfían de las instituciones internacionales, priorizan el interés nacional. Y eso llevó a que Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio y muchas otras instituciones, como la Unión Europea también, entraran en crisis. Y la falta de este multilateralismo, de esta colaboración, llevó a que la comunidad internacional no reaccionara a tiempo ante el surgimiento del coronavirus. La lección que uno podría sacar de esta narrativa es que debemos volver al orden liberal. Debemos volver al mundo de los líderes como Clinton, como Tony Blair, Bush hijo, en donde los tres pilares del liberalismo, del orden internacional, vuelvan a surgir. Esto es lo que leemos, por ejemplo, en la prensa internacional, los editoriales del New York Times, The Economist, Financial Times. La visión de que el mundo tiene problemas globales y necesita soluciones globales, y no que los países se encierren en sí mismos. Pero hay una segunda narrativa, que es la narrativa más nacionalista, que es una narrativa que le daría aún más fuerza al movimiento conservador popular que describí hasta hace un momento atrás. Es la narrativa que desde la perspectiva de Estados Unidos, por ejemplo, culparía a China por el surgimiento del virus. Recordemos que Trump denomina el virus chino al coronavirus. O que desde la perspectiva de China culparía a Estados Unidos. Recordemos también las declaraciones respecto a que este era un producto de un experimento del ejército de Estados Unidos en territorio chino. Esta narrativa daría una serie de consejos totalmente distintos. Que no podemos confiar más en la interdependencia económica, porque cuando hay una crisis de este tipo, si un país no produce sus propios respiradores, por ejemplo, se vuelve muy vulnerable. Entonces las cadenas globales de producción no son adecuadas para enfrentar este tipo de desafíos, y que hay que priorizar de vuelta el interés nacional. Y después vamos a hablar un poco más en detalle de cuál sería a qué nos llevaría esta visión.
Y acá es como el libro Rayuela de Cortázar, o los de mi generación se acordarán, la colección de libros Elige tu propia aventura, que uno empieza a leer y en el momento tiene que tomar una decisión, si va a una página o a otra página. Y acá yo tengo que tomar una decisión, ¿no? ¿En qué modelo de mundo podemos estudiar más a fondo de lo que puede suceder? Y da la impresión, por lo que está sucediendo en el mundo en los últimos días, que es la segunda narrativa la que estaría ganando fuerza. ¿Y esto por qué lo digo? Las encuestas, por ejemplo, muestran que los niveles de confianza de los estadounidenses hacia China subieron drásticamente, tanto entre demócratas como republicanos. Vemos que quizás el mayor líder del movimiento liberal en las discusiones internacionales, que es Macron, presidente de Francia, empezó a cambiar su discurso. Y hoy en día tiene un discurso en donde dice que ante crisis como esta es muy importante que Francia tenga autonomía en ciertas áreas de la economía y de la política. O sea, las señales que venimos escuchando es que nos estamos dirigiendo hacia un mundo que acelerarían las tendencias que ya estamos viendo, que estaríamos dejando un orden liberal, un orden internacional liberal, y se consolidaría quizás un orden conservador, algo distinto a lo que vimos en los últimos tiempos. ¿Cómo sería un orden conservador? ¿Qué características tendría? La primera sería un mayor nivel de nacionalismo, como ya mencioné. Esto es clave. Los estados buscarían estabilidad internacional, pero no promoverían una determinada ideología o sistema de gobierno en otros países. Esto ya lo habíamos viendo en el sistema. Trump no buscaba expandir la democracia liberal en el exterior como lo hacían Bush hijo o Clinton. Putin no busca expandir la ideología de su gobierno como podrían haber hecho los comunistas de la Unión Soviética en parte de la Guerra Fría. Estos son líderes realistas que privilegian la estabilidad en el sistema internacional. Por otro lado, desconfían de la cooperación, y eso tendría una serie de costos en la lucha contra el calentamiento global, en tener un sistema comercial que funcione y que permita que no se cierren abruptamente las barreras, que se levanten barreras al comercio. También significaría instituciones globales más débiles, las Naciones Unidas más débiles, la Organización Mundial del Comercio, inclusive la Organización Mundial de la Salud, que hoy estamos discutiendo. Y este es un punto clave, yo creo, que ya se los mencioné. La subordinación en ciertos aspectos, en ciertos momentos, de la eficiencia económica a consideraciones políticas. Un caso es Putin. Prioriza la seguridad nacional y tener empresas dependientes del Estado y no del capital internacional, especialmente en áreas estratégicas, por más que eso lo lleve a una economía menos eficiente. Esto es Trump, para proteger a ciertos sectores de los trabajadores estadounidenses, está dispuesto a imponer barreras al comercio, algo que no hubiese pasado en el orden liberal. Va a haber mayor proteccionismo, pero en mi opinión no estamos hablando de un proteccionismo de los 50, de los 40. No es que países como el nuestro pasarían a producir más remeras que en el pasado, sino que las industrias tecnológicas y estratégicas los países se cerrarían más. Y hay un ejemplo muy claro que es Japón. Japón ya anunció hace poco que iba a dar créditos a sus compañías para que dejen de producir en China, para que se independicen, bajen los niveles de interdependencia con la economía china. Y por supuesto acá hay una lógica política que ahora en países como Francia o Japón da la impresión que empieza a ganar terreno y ya lo había ganado en países como Estados Unidos. Otro tema, que esto forma parte más quizás del inconsciente colectivo que una decisión racional. Se va a culpar a la inmigración, a los refugiados, en parte de la llegada del coronavirus o de otro tipo de males. Trump anunció hace un par de días que suspendía la inmigración a los Estados Unidos por determinado tiempo, dada la crisis del coronavirus. Yo creo que los flujos de inmigración van a ser menores. Esto lo vamos a notar en gran parte del mundo y corresponde con esta nueva lógica. Otro punto donde me quiero detener es el multilateralismo. El multilateralismo es la colaboración entre los estados para lograr un objetivo común.
Y el multilateralismo ya estaba muy debilitado antes de la llegada del coronavirus, por los motivos que di, pero también por la propia responsabilidad de los líderes liberales, que crearon instituciones internacionales muchas veces con un nivel de ambición tal que llevó a que se defrauden muchas de las poblaciones que no querían que las instituciones ganasen demasiado poder respecto a los estados nacionales. Y un ejemplo de esto es la Unión Europea, ¿no? Las élites de la Unión Europea envisionaron, en la última etapa de la construcción de la Unión Europea, una Unión Europea que en parte estuviese por arriba de los Estados-nación, ¿no? Que existiese una identidad europea distinta a las identidades nacionales. Y las poblaciones no quisieron que suceda eso. Y no solo me refiero al caso del Brexit en Gran Bretaña, sino en Francia, cuando se llevó un plebiscito la Constitución Europea, esta Constitución no fue aprobada por la población francesa, porque no estaba de acuerdo en este sentido de identidad europeo tan fuerte. Ya estamos viendo la crisis en Europa, de vuelta en Italia. Uno ve las encuestas en Italia, la oposición a mantenerse en la Unión Europea subió 20 puntos. Hoy en día la mitad de la población italiana está a favor de salirse de la Unión Europea. De vuelta, son una señal más de que la segunda de las narrativas parece ser la que de a poco se está imponiendo. Entonces, yo creo que debemos trabajar, debemos ser conscientes que el coronavirus también nos demuestra claramente que el multilateralismo es necesario. Los problemas globales requieren de soluciones globales que solo el conjunto de estados pueden alcanzar. Y esto se abre una nueva pregunta, ¿no? ¿Cómo alcanzar un nuevo tipo de multilateralismo, un multilateralismo realista, que se enmarque dentro de este nuevo orden conservador y que nos permita mantener los niveles de comercio, luchar contra el cambio climático y alcanzar otros objetivos de la agenda internacional? Es en los momentos de crisis donde surgen este tipo de nacionalismos, ¿no? Hay un ejemplo claro, el de Merkel, dando el discurso de emergencia nacional a los alemanes, en donde en ningún momento menciona a la Unión Europea. Y esto es natural. Ante una crisis de semejante magnitud, los estados tienden a responder a sus propios ciudadanos, y eso lleva a que las reacciones de la Unión Europea sean más lentas de lo que deberían ser, probablemente. Y esto genera una crisis de confianza que ahora yo creo que es uno de los desafíos que enfrentan las élites europeas. Y este repaso por el sistema internacional futuro lo quiero terminar con quizás el punto más importante, que es lo que ya veíamos viendo en el mundo en los últimos años, que era un afianzamiento de la competencia estratégica entre las dos grandes potencias del mundo, que son los Estados Unidos y China. Si uno analiza la distribución de poder en el mundo, lo que encuentra tanto en poder económico como militar, que hay dos grandes potencias que son China y Estados Unidos. Un mundo bipolar y no multipolar. La distancia con el resto de los países es muy grande. Y la consolidación de líderes conservadores ha llevado a un mayor grado de nacionalismo y que estas tensiones sean más evidentes. Y es muy probable que si triunfa, se impone la segunda de las narrativas, veamos que ese conflicto estratégico entre China y Estados Unidos se traslade también a otras regiones. La Unión Europea, eso es un desafío. La Unión Europea se creó para evitar, en parte, que vuelvan a tener lugar los conflictos de la Primera Guerra Mundial, la Segunda y conflictos anteriores. Y fue exitosa, muy exitosa en ese sentido. Y ahora enfrenta un desafío enorme de no quedar atrapada en esta disputa entre dos grandes potencias, en donde algunos estados tienden a estar más cerca de Estados Unidos y otros más cerca de China, que de hecho es el mismo desafío que enfrentamos los sudamericanos en estos años. Hasta ahora yo vine mencionando estas dos narrativas
y que si triunfaba la segunda narrativa, lo que iba a suceder era la consolidación del conservadurismo popular. Pero existe un riesgo mayor, yo creo que tenemos que prestar atención, un riesgo similar al que ocurrió en Europa luego de la Primera Guerra Mundial, y es que el temor a los enemigos internos y externos, la crisis de una magnitud enorme social y económica que causa el coronavirus, pueda llevar a que las sociedades quieran delegar en el Estado, en ciertos líderes, identificar al Estado con un líder superpoderoso, la seguridad nacional, ¿no? Y eso es lo que fue en parte el fascismo, los movimientos nacionales nacionalistas de principio del siglo XX en Europa. Yo creo que tenemos que estar muy atentos en que este conservadurismo no mute en un tipo de fascismo, que si bien son dos escuelas de pensamiento y gobierno muy distintas, porque una, como el conservadurismo, prioriza el realismo en política exterior, el fascismo prioriza muchas veces la expansión territorial. En el fascismo el Estado juega el rol central, el conservadurismo se valora más las instituciones, los cuerpos intermedios de la sociedad civil sobre el Estado. Y el rol de la religión, que es otra gran diferencia entre los dos movimientos. Puede suceder, como pasó en Europa, que haya una mutación que derive en este tipo de movimientos. Entonces yo creo que quizás dejar planteada esa pregunta, si esto puede llegar a suceder y cómo detenerlo. Y ya para terminar, creo que sí hay una gran lección que sacar de la crisis del coronavirus, y es la necesidad de tener clases dirigentes abiertas, meritocráticas, que piensen y actúen en base al pensamiento estratégico. Y esto es algo que se mostró que gran parte del mundo no estaba preparado. La excepción quizás fue Asia, muchos países de Asia, algunas democracias liberales, otras no, que reaccionaron bien, en parte porque en el 2002-2003 tuvieron que lidiar con la epidemia del SARS, y eso les llevó a tener planes e infraestructura para enfrentar una crisis similar. Pero luego muchos países no estuvieron preparados. Y el pensamiento estratégico es, en parte, elaborar escenarios poco probables, pero posibles, que van a afectar el interés del país y generar una gran emergencia. Y para evitar esa emergencia hay que prepararse en el día de hoy. Yo creo que esa es una gran lección también para Argentina, que hemos dejado en gran medida de pensar estratégicamente hace muchas décadas. Vivimos de emergencia en emergencia, con una clase dirigente que se especializa por necesidad en apagar fuegos y no en prestarle debida atención, no solo a temas sanitarios como este, pero temas de la agenda internacional, temas de seguridad internacional, que pueden afectar nuestros intereses también en el futuro, ¿no? Shocks externos como el del coronavirus los vamos a volver a tener, y creo que la lección es que tenemos que empezar a pensar estratégicamente estos temas. Por ejemplo, y con esto culmino, la defensa del multilateralismo, ¿no? A países medios como Argentina le conviene especialmente que haya reglas de juego en el sistema internacional que sean claras y se respeten, especialmente las dos grandes potencias. Si tenemos dos grandes potencias que tratan de imponer su visión al resto de los estados, nos vamos a ver perjudicados. Entonces yo creo que entramos en una nueva etapa en donde una de las prioridades de la política exterior argentina va a tener que ser la defensa del multilateralismo, sabiendo quizás el orden liberal que emergió en los 90 ya no va a estar más, pero sí tiene que haber un orden internacional con reglas de juego claras y estables, en donde nosotros, a través de organismos como el G20, que quizás gane protagonismo, porque es más un foro de encuentro de líderes que una institución con poder propio, este es un foro del que formamos parte y creo que tenemos que sacar provecho. Así que repito, digo lo mismo que al comienzo, estas son algunas ideas, hay que ser muy humildes, probablemente esté equivocado, pero creo que el punto central es que hay dos grandes narrativas y que en parte el futuro del sistema internacional se va a decidir en los próximos meses cuando veamos
cuál de las dos se terminó imponiendo. Muchas gracias. Said, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias, Francisco. Tengo varias preguntas acá del público que me están haciendo llegar. Vamos a comenzar con una que de alguna manera es un resumen de varias preguntas que han estado haciendo Sebastián, Daniel, César, Florencia, Juan. Entonces, la pregunta va en este sentido. En primer lugar, ¿vos pensás que esta situación le genera más oportunidades al Mercosur? Es decir, esta situación de crisis, ¿sí? Esta pandemia, ¿no puede ser una oportunidad de fortalecimiento del Mercosur? ¿O en cambio no? Y en ese sentido, digamos, el presidente Fernández se muestra como un líder liberal, pregunta Juan acá. Pregunta si esa discordancia ideológica con Bolsonaro puede llevar a un conflicto todavía más profundo. ¿Resurgirán los liderazgos de corte nacionalista conservador en la región? ¿O en cambio esta es una oportunidad para la cooperación y el fortalecimiento del Mercosur? ¿Quo vadis, Mercosur? ¿Para dónde va? ¿Qué pensás? Bueno, creo que en parte esto depende de las narrativas, ¿no? Una narrativa más nacionalista podría ser peligroso en términos de alcanzar la colaboración internacional, ¿no? Pero hay dos puntos. Uno, qué es lo que puede pasar, y otro, en mi opinión, en mi humilde opinión, qué debería pasar, qué nos conviene, ¿no? ¿Qué puede llegar a pasar? Yo creo que el Mercosur en parte fue un éxito durante mucho tiempo, porque fue una política de Estado más allá de la ideología de los gobiernos de turno. Y lo que está detrás del Mercosur es la relación estratégica con Brasil, que es lo más importante. Es la relación que trajo paz y estabilidad a una región en donde la competencia entre Argentina y Brasil también se daba en términos militares. Y eso se acabó, empezó a fines de los 70, empezó a revertirse ese proceso, se consolidó con Alfonsín y con Menem del lado argentino. Y lamentablemente hoy en día lo que estamos viendo es que las diferencias ideológicas entre los dos gobiernos lleva a un grado muy alto de desconfianza. Todavía no ha habido un encuentro presidencial, por ejemplo, en momentos en donde es clave coordinar ciertos temas de política exterior con Brasil por el coronavirus, desde una perspectiva sanitaria, pero también, como decía antes, por los nuevos desafíos geopolíticos, por la conflictividad entre China y Estados Unidos que puede trasladarse a nuestra región. Entonces yo creo que es muy importante, quizás mencioné el tema de la defensa del multilateralismo de parte de Argentina, pero quizás la mayor prioridad hoy en día debería ser, a pesar de las diferencias, mantener la relación con Brasil. Y hay un punto clave ahí que hace mucho ruido, que es el acuerdo con la Unión Europea, que no sé qué va a suceder, pero en donde Argentina tiene una posición distinta en principio a la de Paraguay, Uruguay y Brasil, que claramente quieren abrir la economía a través de un acuerdo estratégico con la Unión Europea o con otro poder internacional. Y Argentina ha optado por poner paños fríos a esta posibilidad, y es un tema que si no se resuelve puede llevar al fin del Mercosur y, lo que sería más grave, al fin de la relación estratégica con Brasil. Bien. La segunda pregunta también es una pregunta, digamos, comentada, una pregunta compartida por varias de las personas que te estuvieron escuchando. Por ejemplo, Beatriz, Juan, que justamente se sitúan en la competencia entre Estados Unidos y China. Es decir, ¿hacia dónde pensás que esta crisis puede empujar a esta competencia estratégica entre Estados Unidos y China? ¿Cómo te parece que se va a conformar ese sistema internacional a futuro? Es decir, ¿estamos avanzando hacia un régimen de corte más liberal en el plano internacional?
o en cambio esta colisión de intereses entre ambos actores va a derivar en un ciclo de justamente concentración y mayor realismo, digámoslo así? Bueno, me da la impresión que un Estado como, pongamos el caso de Estados Unidos, ¿no?, puede tener una política exterior más ideologizada, como fue la promoción de la democracia liberal, cuando tiene margen de maniobra para hacer eso. Cuando hay una competencia estratégica con otra gran potencia, como empezó a suceder ahora, ya no tiene ese margen, ¿no? Tiene que priorizar necesariamente la defensa del interés nacional desde una perspectiva inclusive de la seguridad, ¿sí? Y eso es lo que ya estamos viendo en el accionar de Estados Unidos. Dándole menos prioridad a Medio Oriente o a Europa para trasladar recursos a Asia. Que esto es un proceso que empezó Obama, ¿no? No hay que olvidarse. Hay consenso en Estados Unidos respecto a la necesidad de contener el ascenso de China entre demócratas, republicanos e inclusive el sector privado, lo cual es una novedad. Tema clave para entender la relación entre Estados Unidos y China, lo cual es importante y positivo, es las probabilidades de que haya un conflicto militar directo entre las dos potencias es muy poca, como era muy poca entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, por el simple motivo de que ambos países tienen armas nucleares. Y un conflicto directo sería prácticamente suicidio. Entonces yo creo que lo que va a suceder es un conflicto estratégico en donde cada una de las potencias tratará de influir en el sistema internacional, en el plano institucional, cultural, económico y tecnológico. Yo creo que este es el punto clave, que lo mencioné brevemente en mi presentación, pero esto ya lo veíamos viendo antes del coronavirus, la competencia por el 5G, inteligencia artificial, tecnología nuclear, no solo Estados Unidos y China, pero países medios que buscan tener ciertos niveles de autonomía, como Gran Bretaña o Francia, Japón quizás, yo creo que van a ir tomando medidas que busquen mayor autonomía tecnológica. Y debemos preguntarnos nosotros, como un país relativamente avanzado en estos temas, cuál va a ser nuestro pensamiento estratégico, nuestras políticas estratégicas en términos tecnológicos. Yo creo que este es un nuevo desafío que, a diferencia de la Guerra Fría, va a estar más presente en este conflicto entre las dos potencias. Bien, te pregunta acá, Nicolás, realmente agradezco mucho las preguntas. Hay muchas preguntas. Pregunta acá, Nicolás, ¿cuál pensás que va a ser el rol que tome esta Unión Europea que justamente se está envisionando en un proceso de crisis? ¿Qué nos cabe esperar en un mundo en el cual la Unión Europea se verá posiblemente más debilitada? ¿Cómo ves el movimiento de ese actor internacional en relación al escenario que estamos viviendo? Bueno, es otra de las preguntas, ¿no? Más que afirmaciones que hay que hacerse. ¿Qué va a hacer la Unión Europea? Porque existe una oportunidad que tiene la Unión Europea de, en medio de una competencia estratégica entre dos grandes potencias, ocupar el tercer lugar, ¿no? El de una potencia económica, no militar, que tiene una voz y puede alcanzar un nivel de influencia muy relevante. La gran pregunta es si eso es posible, ¿no? Cuando hoy lo que vemos en la Unión Europea son mayores grados de nacionalismo en los estados que van a tender a priorizar el interés nacional, y eso los puede llevar a alinearse más del lado chino o del lado de Estados Unidos. Vemos las diferencias entre los países del este de Europa y del oeste, los cuestionamientos de los países del sur respecto a las decisiones que toma Alemania en términos económicos, el hecho que es una integración económica, pero no del todo, una integración monetaria, pero no en términos fiscales. Entonces yo creo que, de vuelta, es una de los grandes interrogantes. Si van a surgir nuevos liderazgos que puedan
lograr el apoyo de las poblaciones y al mismo tiempo tener un rol relevante en política internacional, o no. La Unión Europea tienda a la desintegración. De vuelta, yo creo que los próximos meses vamos a tener una idea más clara de qué es lo que puede suceder en Europa. Acá también me piden si podrías ampliar esta disquisición entre los dos modelos de los que hablaste, si más que, digamos, si es realmente una lucha de narrativas o en realidad son simplemente modelos pragmático-ideológicos, ¿sí? O si esta lucha puede derivar en una lucha real por el poder por otros medios. Me parece ya algo contestaste en relación a eso sobre la posibilidad de un enfrentamiento entre Estados Unidos y China, pero no sé si querés precisar un poco más el modelo este que vos trabajás de conservatismo-liberalismo. Sí, bueno, mi teoría, que es básicamente lo que escribí en mi último libro, es que lo que hemos visto en el mundo en los últimos años es un cambio de abajo para arriba, ¿no? Hay un descontento de las poblaciones en gran parte del mundo respecto al rol de sus élites, que consideran que las élites, las clases dirigentes, ya no representan los intereses y los valores de la población, que los identifican con valores cosmopolitas, liberales, progresistas, con élites que tienen más en común con las élites de otros países del mundo que con sus propias poblaciones. Y esto es algo que vemos que se repite en muchos países, y acompañando este cambio surge una generación de líderes pragmáticos que se dan cuenta de este mal humor y se suben a la ola y de una manera eficiente logran acumular poder, ¿no? Trump es un ejemplo pragmático, en términos sociales era más progresista y sin embargo adoptó una agenda conservadora para obtener la nominación del Partido Republicano. Lo vemos en el caso de Boris Johnson. Modi en Italia es un ejemplo clarísimo de conservadurismo popular. Putin quizás fue el primero. Erdogan en Turquía, Netanyahu en Israel. Esto se repite, ¿no? Es un conservadurismo, pero a diferencia del conservadurismo tradicional, es un conservadurismo antielitista, desconfía de las élites. Y esto tiene efectos también en política exterior. Tiene mayor nivel de nacionalismo que los líderes anteriores, y eso ha llevado a que se debiliten las instituciones internacionales y que sea un modelo más parecido a lo que fue quizás, lo que para los realistas fue la época dorada de las relaciones internacionales, que fue el orden conservador del Congreso de Viena, que básicamente va entre la caída de Napoleón y la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Que fueron años de relativa paz y estabilidad, donde no hubo una gran guerra entre potencias. Y detrás de la mentalidad de muchos de estos líderes hay algo parecido, ¿no? Por eso decía que el G20 tiene un rol importante que jugar, porque no busca tener autonomía, definir las reglas, que los estados le cedan soberanía, sino que es tan solo un foro de encuentro en donde, como ocurría durante el orden conservador anterior, los líderes se encontraban, compartían opiniones, informaciones o bajaban los niveles de incertidumbre, y con menores niveles de incertidumbre venían menores niveles de conflicto. Ahora, de vuelta, mi advertencia durante mi charla, esto puede perfectamente derivar en algún tipo de fascismo, ¿no? En donde ya una característica del conservadurismo popular, que es una democracia más directa, que se le da menos importancia a las instituciones liberales intermedias, la sociedad civil, el sistema de justicia, los parlamentos, se termina de consolidar la figura del hombre fuerte que por aclamación representa al pueblo y toma las decisiones. Y eso yo sí creo que nos llevaría a una situación internacional distinta, de mayor conflicto, mayor ideologización de la política exterior, que siempre es muy peligroso, y entraríamos en una era que tenemos que evitar, tenemos que ser conscientes de ese peligro y hacer todo lo posible para que no suceda. Tengo fundamentalmente dos preguntas más, tratando de reunir de alguna manera las preguntas que están haciendo
los participantes. La primera es, ¿cómo calificarías la postura del gobierno de Fernández dentro de estas categorizaciones, dentro de estas dos categorizaciones? Digo, en función de lo poco que hemos visto en apenas, ¿cuánto? ¿3 meses? ¿4 meses? Sí. ¿Cómo podrías de alguna manera intentar categorizarlo y cómo te parece que puede impactar esto en las relaciones regionales, digamos, de alguna manera, a nivel latinoamericano? En América Latina, el conservadurismo popular viene creciendo, como en muchos lados, tomó fuerza en pocos meses, y viene de la mano del crecimiento del movimiento evangélico, ¿no? Que al igual que había pasado en Estados Unidos en fines de los 70, que empezó a cambiar el debate político en Estados Unidos, ¿no? Ingresaron al Partido Republicano y a través del liderazgo de Ronald Reagan llegaron al poder y transformaron al Partido Republicano en un partido conservador con una ideología más clara que en el pasado. Y hoy en día el movimiento evangélico tiene mucha influencia en países como Brasil, aproximadamente el 30% de la población es evangélica, pero políticamente tiene mucha influencia también en Colombia, casi gana un presidente evangélico en Costa Rica, y en Bolivia el discurso de los nuevos conservadores, si bien muchas veces son católicos, tiene un tono evangélico. En Argentina no estamos viendo ese fenómeno. El gobierno actual, yo lo calificaría como un gobierno, el presidente Fernández se define como socialdemócrata, básicamente un liberal de izquierda. Hay otros sectores del gobierno que quizás es una izquierda más populista. Entonces, claramente yo no identifico en el gobierno argentino algo que se asemeje a este fenómeno. Pero creo que puede surgir en el país en relativamente poco tiempo, como pasa en otras naciones. Y sí creo que es un problema, de vuelta, como mencioné, que la ideología del gobierno argentino sea tan distinta que la del brasilero, que ha llevado a que Bolsonaro, por ejemplo, apoye abiertamente a Macri en las elecciones, o que Fernández se muestre cercano a Lula. Yo creo que eso le hace muy mal a las relaciones entre los dos países. No hay quien miscuirse en los asuntos internos del otro país. Eso genera conflictos innecesarios y muy duraderos, y es una tentación. Es importante tener una clase dirigente, y especialmente un cuerpo diplomático, un buen cuerpo diplomático como el que tiene Argentina, para que asesore a los presidentes en este sentido, ¿no? No solo en Argentina, sino en Brasil, de que a pesar de las diferencias ideológicas tiene que haber un respeto por la alianza estratégica de vuelta, sobre la que se basa en gran medida la paz y la estabilidad que alcanzó América Latina. Como para ir cerrando, mirá, acá también hay un contrapunto muy interesante del que justamente hablan Josefina, también habla Jorge. En realidad, plantean los dos, cada uno a su manera, la aparición de este orden conservador, ¿sí? Es consecuencia del fracaso del liberalismo. Es decir, no es una novedad, sino que hay una crisis en el orden liberal que genera la aparición de este orden, ¿no? ¿Vos pensás que desde ese orden liberal hay alguna forma de autocrítica o quizá de conversión de actores liberales en actores conservadores? ¿O hay una autocrítica en el propio orden liberal? No, de hecho me parece que es un punto muy importante, ¿no? A mí lo que me sorprende de todo este debate es que no hay una autocrítica desde la perspectiva liberal, de los intelectuales liberales, de los políticos liberales, sobre qué se hizo mal para que el mundo esté como está, ¿no? Porque es difícil encontrar líderes liberales como los conocimos hace 10, 15 años atrás. Creo que los dos ejemplos que me vienen a la cabeza son Trudeau en Canadá y Macron en Francia, ¿no? Líderes que defiendan de vuelta estos tres pilares: democracia liberal, instituciones internacionales con mucha fuerza y el libre comercio. Y hoy en día uno ve que las nuevas ideas,
los pensadores que ganan influencias vienen de la derecha, del liberalismo, de la izquierda. Y el propio liberalismo no ha hecho una autocrítica y no tiene nuevas ideas que se enmarquen en la tradición liberal, como pasó a lo largo de la historia, en donde surgieron nuevos pensadores liberales con nuevas ideas, nuevos conceptos, y permitieron al liberalismo adaptarse a las nuevas realidades. Hoy en día yo creo que el liberalismo, lamentablemente, en gran medida es un pensamiento muerto. Yo me acuerdo la anécdota que estando en París, en una librería, uno veía las revistas, los journals de difusión de ideas políticas de la derecha y del liberalismo clásico, y las del liberalismo clásico eran artículos de los 60 de Raymond Aron, ¿no? Y en los de derecha uno veía escritores jóvenes con unas revistas muy modernas, presentando sus propias ideas. Y lo mismo a la izquierda, ¿no? Toda la escuela francesa de Piketty y compañía, que también alcanzó un gran nivel de influencia. Y hasta que no haya conciencia desde el liberalismo que algo evidentemente se hizo mal y que tiene que haber una autocrítica, yo creo que el status quo va a seguir o va a aumentar la influencia del conservadurismo popular. Y en parte lo que en mi opinión hizo mal es aislarse, ¿no? Que realmente ha habido élites que adoptaron una ideología liberal en lo económico, progresista en lo social, parte por convencimiento, en parte porque era lo que les convenía. Y esa ideología no reflejaba los intereses y los valores de gran parte de la población, ¿no? Los partidos de izquierda que tuvieron una base del movimiento trabajador se terminaron moviendo hacia posiciones identitarias, ¿no? De defensa de distintas agendas identitarias, y esa base electoral de la izquierda se sintió abandonada y dejó a los partidos de izquierda, que hoy los partidos de centro-izquierda están en crisis en todos los países del mundo. En una grave crisis porque esa base trabajadora se fue a la derecha, se fue al conservadurismo popular. Empezaron a votar a Boris Johnson, a Trump, a Modi y a un sinnúmero de líderes que hoy son los que mayor influencia ejercen en el mundo. Me pide Agustín, como para ir cerrando, me pide Agustín, por favor, si podés desarrollar un poco más la prioridad que los conservadores le otorgan a la seguridad nacional sobre la economía. Si podrías repetir algún ejemplo. Bueno, ahí el tema central, que no lo dije, pero hay que dejarlo en claro, es que los conservadores populares son capitalistas, ¿no? Y yo no veo un gran cambio en lo económico a nivel mundial, creo que va a ser más un cambio político. Pero es un conservadurismo, como lo es históricamente en la corriente conservadora, un capitalismo que muchas veces se busca subordinar a otro tipo de intereses políticos o sociales. Y el conservadurismo tradicionalmente pone mucho énfasis en la estabilidad social, que la eficiencia económica, por ejemplo, no termine destruyendo las comunidades, las pequeñas comunidades o las familias. Entonces yo creo que ahí hay una corriente de pensamiento importante, principio de subsidiariedad, por ejemplo, una vuelta a valorar las comunidades pequeñas, incluso si son modelos económicos poco eficientes. Y la otra línea del conservadurismo es la seguridad nacional, ¿no? Que un alto grado de interdependencia económica te vuelve más vulnerable en lo militar, por ejemplo. Que eso claramente fue un modelo que adoptó Putin, como ya mencioné, pero que creo que especialmente en el área tecnológica lo vamos a ver más seguido, ¿no? De hecho, hasta la Unión Europea tenía su propio proyecto de sistemas satelitales de geolocalización, ¿no? Para diferenciarse de Estados Unidos. Entonces, de vuelta, yo creo que el tema tecnológico vamos a notar un cambio muy grande, ¿no? Donde ahí sí vamos a ver mayores niveles de nacionalismos, mayores deseos de tener autonomía y de no colaborar necesariamente con otros países. Así que de vuelta, yo creo que esta corriente más ligada a la estabilidad social, preservar las instituciones intermedias de la sociedad, y por el otro lado la corriente de seguridad nacional, que ninguna de las dos está tan presente en el pensamiento liberal.
La última de Sebastián, ¿pensás que el liberalismo se lleva puesto al capitalismo? Em, bueno, se puede hacer el argumento de que un exceso de capitalismo puede ser perjudicial para los propios intereses eh, de los que defienden el capitalismo. Sí creo que es necesario tener un equilibrio entre distintos intereses, ¿no? Cuando se termina priorizando absolutamente un interés económico, eso termina siendo contraproductivo, y quizás hubo una falta de visión de los líderes del orden liberal en entender que un exceso en algunas áreas de lo económico, de la búsqueda de la eficiencia y la movilidad de los factores, especialmente las personas, podía ser contraproducente, ¿no? Hay algo muy interesante, por ejemplo, que no se sabe mucho, pero en el momento en el momento anterior, donde Estados Unidos había alcanzado la misma cantidad como porcentaje de la población de inmigrantes, Estados Unidos se cerró la inmigración, ¿no? Eso fue, creo, en los 20, que el 14% de la población de Estados Unidos era inmigrante. Y lo que la gente poco, ya muchos no saben, no recuerdan, es que durante muchas décadas, a partir de ese momento, Estados Unidos se cerró en gran medida la inmigración, que recién a fines de los 60 volvió a ser un país muy abierto a la inmigración. Yo creo que ahí está la falta de empatía muchas veces de los líderes, que no entienden que hay motivos reales por los cuales un trabajador de una fábrica en el Midwest de Estados Unidos, o en el norte de Inglaterra, o en el norte de Francia, podía sentir que no solo su trabajo, sino su propia identidad estaba amenazada por la llegada de inmigrantes, ¿no? A tasas muy superiores a las que estaban acostumbrados los países en Occidente. Así que en ese sentido sí, yo creo que cuando uno pierde la perspectiva del equilibrio natural que tiene que haber en una sociedad, eso puede ser contraproducente para las propias políticas que uno defiende, y eso también se aplica al capitalismo. Muy bien, bueno, Francisco, muchas gracias por tu intervención de hoy, gracias a todos los que hicieron preguntas. Tratamos de alguna manera resumir la mayor cantidad de preguntas que nos enviaron, que fueron muchas. Aprovecho para recordarles que mañana lo vamos a tener a Leonardo Massimino, ¿no? Que nos va a estar hablando sobre las infraestructuras existentes para combatir esta crisis. Y finalmente el lunes va a haber una mesa redonda con los expositores que hemos tenido en estas jornadas, ¿no? Geopolítica y estrategia, estas jornadas de diálogos de políticas públicas, de alguna manera tratando de buscar soluciones estratégicas para combatir, ¿no?, la pandemia y sus efectos. Así que los esperamos mañana y el lunes para dar cierre al ciclo, y le damos muchas gracias por haber participado hoy. Francisco, felicitaciones. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas Gracias por la gracias. invitación. Hasta luego. Chao.